Viernes 6 de noviembre de 2020. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos en el Señor, es muy importante en los textos evangélicos descubrir cuál es el sentido profundo de las parábolas, cómo es que Jesús quiere enseñarnos a descubrir el camino de la salvación utilizando algunas comparaciones. Y en este sentido, en las parábolas de Jesús no siempre encontramos historias edificantes, ejemplares, pero sin embargo nos dan grandes enseñanzas. Pero esto no quita de que no todos los personajes que Jesús pone en las parábolas son realmente ejemplares. Y en este sentido, Jesús lógicamente no presenta a sus personajes como los mejores, por decir así, como nosotros hubiéramos imaginado, como aquellos que realmente viven en perfección su aceptación de la propuesta de Dios, sino más bien está diciendo cómo verdaderamente debemos ir descubriendo en el camino de nuestra vida aquellos signos que se nos dan a conocer y que Él mismo los va traduciendo como comparaciones, como parábolas. De ella nos permite a nosotros sacar, por cierto, enseñanzas muy útiles. Así, por ejemplo, utiliza aquella parábola del hombre que encontró un tesoro en el campo y que fue a vender todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con el tesoro. Así también como aquel hombre que era un coleccionista de perlas finísimas, al descubrir una, vende todo lo que tiene y adquiere aquella perla finísima que él había cotizado en gran valor.
Esto lógicamente nos llama la atención porque no es simplemente un modo de actuar o un modo de ser, un modo de obrar, sino es concretamente aquello que nosotros llamamos una viveza, una inteligencia, podríamos llamar humana, que de pronto como que no justifica el actuar de el bien. Porque podríamos decir, bueno, este señor descubrió el tesoro, podría haberlo dado a conocer, pero sin embargo esconde el tesoro, va, compra el campo y se queda con el tesoro. Podríamos decir que hasta es una situación no bien habida, si se quiere llamar. Pero Jesús hace descubrir en esa parábola, por ejemplo, que la alegría de encontrarse con el Evangelio es tal, con el anuncio del reino es tal, que da lugar a buscar todas las maneras posibles de quedarse con él, como precisamente este hombre utiliza, diríamos, este artilugio para quedarse con el tesoro en el campo. En la parábola de hoy encontramos un administrador tramposo, podríamos decir así. Un personaje que había sido acusado por su mala administración. Podríamos decir un hombre que es infiel a aquello que se le había confiado. Y que sin embargo, ante una decisión de su Señor, él busca inteligentemente resolver esa situación que viene sobre él. Ya no administrarás más, no serás más mi administrador, dame cuentas de toda tu administración. Y este hombre hace como unos cálculos. Esto no puedo hacer, esto tampoco, esto sí puede resultar. Y entonces encuentra, por cierto, esta salida para él como que de pronto se presenta muy airosa, de tal manera que aquel señor en ese momento, viendo esa utilización de la inteligencia, podríamos decir así, como que lo felicita por haber obrado tan hábilmente. Y termina diciendo Jesús, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. ¿Qué está diciendo con ello Jesús? Que así también los hijos de la luz, es decir, los que se animan a seguirlo, deben hacer uso de todos los elementos necesarios de una manera inteligente para verdaderamente lograr aquello que buscan como bien. Y en este sentido, Jesús como que contraponiendo la habilidad de los hijos del mundo, procura despertar en los hijos de la luz también esa búsqueda, podríamos llamar así, inteligente para encontrar el camino de la salvación, el camino del encuentro con Dios, el camino o una salida, podríamos decir así, para verdaderamente quedarnos con aquello que es el mismo Jesús, con aquello que es el reino, con aquello que es el camino hacia Dios. Entonces qué bueno que podamos pedirle al Señor también que en su Espíritu siga iluminando nuestra inteligencia para que nuestro tiempo, en medio de esos avatares de los hijos de este mundo, podamos encontrar también como una buena salida del anuncio de aquello que significa la salvación. Y también podemos decir que Jesús, cuando habla de los hijos de la luz, va a decir con sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Como que de pronto dice,
Ustedes son los que van a iluminar todos los espacios posibles con el anuncio del reino, con el anuncio de Cristo.